uno no nació como Da Vinci para ser ingeniero, periodista, podcaster, historiador, Matemático, técnico, community algebraico, manager. cálculo. Vos no sabéis de lo que estoy Es hablando. Esa canción no la conocéis. ¿Qué canción es esa? Una porquería de canción de Calle 13. Ah, es una de Calle 13, pero es mala. Este, La Calle 13 tiene buenos temas. sí, es una que se llama Japón Pong. Pero fíjate, Yera, si hay algo de lo que no vamos a hablar hoy, es de canciones malas. No, hoy no, hoy no, hoy Hoy vamos a no. hablar de pura música buenísima, o como diríamos en Venezuela, de pinga. ¿Qué te Hola. pare qué te pareció ese giro que hice? Bueno, no me lo esperaba, pero está bien. Déjame presentar. Va, Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Señores Mayores. Conmigo Geraldine Cubillán y Gerardo Guarache, a quien no voy a dejar hablar hoy. porque Yera, ¿por El qué no puedo tema es hablar? que él es muy humilde y entonces te voy a interrumpir así todo el episodio. Porque él le da pena unas cosas que vamos a hablar hoy, entonces yo voy a hablar por él, ¿ok? Ok, Es que ya como su yo representante. yo todo lo que tenía que decir lo dije por escrito. Sí, por eso. No, Entonces no. yo ahora lo voy a, ¿cómo se llama? Se me fue el verbo. A digerir, a Ujú. transformar, a cocinar, a recibir, a cocinar y a servir. Okey. Muchachos, bienvenidos. De una vez, no me interesa nada de una vez, pero tengo muchas cosas que decir. Vale. Vine a decir mis cositas. ¿De qué vas a hablar? Muchachos, ¿De qué yo vamos a voy hablar a hoy? hablar, ay, sí, el que no sabe. Mire, vamos a hablar de este hermosísimo libro. Mira, 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 que se llama Al Norte del Sur. Y mira, mira, mira quién lo escribió. Mira, 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 mira. El libro Al Norte del Sur, escrito por mi compañero de podcast. ¿Cuántos seres humanos que están escuchando ahora mismo tienen un compañero de podcast que haya escrito no uno, ni dos, ni tres, sino 4 libros hasta la fecha? No va a Pues, hablar. muchas gracias por esa introducción, Yera, muy generosa. Además, en estos días voy a empezar con mis reflexiones, porque es que yo me pongo reflexiva. ¿Sabes que hay un dicho que dice que todo ser humano, antes de morir, tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro? Y hay más, ¿no? ¿Eso era todo? Eso era todo. Y entonces, Porque hay unas que yo he visto, unas versiones que es grabar un disco, o sea, tienes que ser como Thalía. o como Da Vinci. Como Thalía, un cruce de Thalía y Da Vinci. Y Da Vinci, claro, hace una catedral y un helicóptero y bueno, entonces, tiempo después, esa reflexión fue revisitada y dice, no es solo tener un hijo, es criarlo bien para que no joda el mundo. No Ajá, es escribir un libro, es un libro que esté bien escrito y que aporte a la claro, humanidad. claro. Y el árbol, no sé, el árbol sí me imagino que es, o sea, que no es solo sembrarlo, sino cuidarlo para que dé frondoso. No sé, gente vaga que está revisitando Además dichos. además que hay algún árbol maligno, o sea, vas a sembrar un árbol que le haga daño, un árbol o un ficus de esos que las ramas rompe todo, la Sí, sí, acera. sí. Que son árboles Sí, sí, hermosos, sí. hermosos, pero joden la acera. Bueno, pero no es de jardinería que vamos a hablar hoy. Vamos a Ajá. hablar de Al Norte del Sur. Mira, yo me estoy llamando el micrófono. Qué porquería, Dios mío. Ok, Al Norte del Sur. Vamos con la 5WH. ¿Qué es esto, Gerardo? Esto es un libro que cuenta la historia de una época fabulosa en Venezuela, en la que se hizo mucha música buena en un determinado lapso, en los años 80. Y, cuenta contiene crónicas y perfiles de algunos de los personajes principales de aquella época. Tratamos de abarcar lo máximo posible a los protagonistas de esa época. Y es un libro en el cual yo tengo la fortuna de escribir crónicas
que acompañan las ilustraciones del gran Edo Sanabria. Sí. Mira, Y, yo voy es, a... Tú, y tú continúa, también, yo enseño un poquito. y es una idea, un viejo sueño, un viejo anhelo de Boris Bossio, nuestro amigo, que es abogado y es músico y es productor y de eventos. Y él ha estado también, es como el tercer integrante de este Power Trio que, que parió el libro Al Norte del Sur, que, vamos a decirlo de una vez, los que estén escuchando esto antes del 2 de noviembre de De 2025 2025 y estén en el sur de la Florida. y estén en el sur de la Florida, o estén en Florida, porque yo conozco gente de Orlando que se va a acercar, Sí. porque el evento, la verdad es que vale mucho la pena. Va a haber un gran espectáculo en el Miramar Cultural Center. La información, los links y todo están en el Instagram Al Norte del Sur _ o barra de piso 80. Al Norte Sí. del Sur, barra de piso, barra de piso. ¿Cómo es mejor decir eso? Yo digo subraya. Bueno, la barrita esa, 80. 80. O Y bueno, nos siguen y nos piden el Instagram, nosotros se los damos. ¿Qué ahí tanto? está el link para comprar el libro que está disponible en Amazon, pero también Ujú. está el link a la tiquera para comprar las entradas para ese gran concierto que va a ser, mira, va a ser, es como una experiencia porque no es un concierto per se, pero tiene música en vivo, una super banda que va a dirigir Carlos Pucci, que no solo fue testigo, sino protagonista de algunos episodios que están contados en el libro. Es un bandón que va a tocar ahí. Y van a participar algunos de los personajes, de los propios personajes, as themselves, Ya. in the flesh, en carne y hueso, allí en presente. O sea, los protagonistas del libro van a salir del libro y se van a montar en el escenario del Miramar Cultural Center. Va a tener mucho storytelling y tenemos un súper animador, un gran presentador, que es el señor Raúl González, que muchos de ustedes recordarán por los tiempos de Chamocrópolis, pero también deben recordar, o probablemente sepan, que ha hecho una carrera extensa y muy exitosa en la televisión hispana en los Estados Unidos desde hace, yo diría que unos 15, 20 años. La idea es ir acompañando las canciones, todo el recorrido, más o menos la historia del libro llevada al escenario a través de eso, a través de la narración, de la música en directo y de muchas piezas documentales, porque está trabajando con nosotros Francisco Páez Pumar, que está haciendo un trabajo increíble y va a ser un súper espectáculo. Ok, cerramos publicidad del concierto y te doy la palabra, Yera. Em, Salud. salud, salud por el libro y salud por el show, claro que sí. Cumplidos estos compromisos comerciales, porque es de nuestro interés verlos ahí, yo tengo mucho que decir. Mira todo lo que tengo que decir hoy. Todo A esto ver. son apuntes y anotaciones que tengo del libro. El libro Wow. yo lo leí por primera vez de una sola pasada y ya luego, ay, es que yo tengo que tomar apuntes porque esto lo vamos a conversar. Y voy a Claro. hacer, Yera, porque tú tienes un podcast. no, yo tengo un podcast con el autor del libro, imagínate. O Exactamente. sea, pero como todos sabemos que Gerardo está pagando algún karma que no hemos determinado todavía conmigo y con mi falta de formalidad y con mi guirchera, yo tampoco es que organice nada muy profundamente. Yo voy a hablar aquí del puro instinto y de puras pasiones que me despertó el libro. Ok, O sea, porque si estáis vos aquí, que, o sea, ni una entrevista ni nada, esto es una conversa. claro. Eso lo Bueno, dejamos para Román Losinski, para César Miguel sí, sí, Rondón, sí, no, a mí entrevistas no me serias, interesa. profundas. Yo quiero Bueno, resaltar, em, es que esto es difícil ponerlo en palabras. Yo quiero resaltar un aspecto que siempre ha sido el aspecto, no que ha sostenido esta relación interpersonal, sino la que la inició. ajá. Porque yo te leía cuando eras periodista del Nacional y me gustaba mucho tu pluma. Yo decía, pero ¿quién es este cabezón? O sea, y me gusta reencontrarme nuevamente con tus leads.
Ah, ya. con tus leads. Dios mío, qué maravilla. Miren, en periodismo, Ajá. el lead es la primera frase del primer párrafo importante, trascendental, que te tiene que atrapar, en teoría, para que tú sigas leyendo. Hay otra cosa en periodismo que se llama la pirámide invertida, que quiere decir que supuestamente, como la gente puede que esté leyendo el periódico, cuando nosotros estudiamos con periódicos, uno tiene que poner toda la información principal y atrayente arriba porque tú no sabes si la gente tiene que salir, lo que sea, y en los primeros párrafos tiene que estar lo más importante y así sucesivamente hasta lo menos importante. Bueno, Gerardo, las W de las que hablaste al principio tienen sí, que estar, ahorita vamos con las ajá, W también. contestadas. Gerardo es un poco rebelde y él, como es un mix de periodista y escritor, nunca le gustó mucho aquello de la pirámide invertida. Y No. él siempre fue más de crónica, que la crónica es un género periodístico que he hecho un cuento. La crónica es un periodismo pretencioso. No. Es echar un cuento, tal como sucedió, y que quede claro dónde está el principio y dónde está el final. Tú puedes empezar la crónica por donde tú quieras, puedes empezarla por el final, puedes empezarla por el medio, pero tiene que quedar claro qué fue primero y qué fue después. Entonces, cuando Claro. tú construyes una crónica periodística que tiene que estar anclada en la verdad y con la verdad, en teoría todo el texto tiene que ser interesante, no tiene que tener esa cosa efímera de la pirámide invertida. Claro, Y en esto, deja en la cola los datos que no, que son desechables o que son menos importantes o que... Y claro, la crónica lo que pasa es que se vale de herramientas de la literatura de correcto. ficción para contar cuentos de verdad, más o menos, básicamente. Entonces, yo quería que explicaras un poquito la estructura, Qué mal este porque rol de profesor, qué no, no, aburrido. es horrible, horrible. Yo dije: "No, yo seguramente yo me gradúo y yo voy a dar clases". Qué porquería de teacher, o sea, no, no, no. Pero bueno, muchachos, o No, sea, yo que ya estaba hablando de mí, yo estaba hablando de mí, yo estaba hablando de mi, los 2. de mi rol aburrido. Ajá. Mira, estoy Este, brindando con vino. mira, muy bien, muy bien. Me Yo lo quiero estoy- que hablemos de la estructura del libro, porque el libro yo le veo capítulos, yo no me concentro mucho en la estructura. Sí. O sea, sé que le pusiste una obertura, un no sé quécito y un no sé quécito, y Ujú. que tenemos los episodios, iba a decir, los capítulos por, ¿cómo se llama? Por cada artista de los que están aquí reseñados, que tienen cada uno una ilustración de ellos y adentro hay un montón de ilustraciones más y fotos de archivos, incluso exclusivas que se consiguieron y un Sí. largo etcétera. Pero la estructura del libro, háblame de la estructura del libro. Bueno, el gran reto de este libro, sobre todo del planteamiento, ya la escritura, ya hablaremos de eso, pero fue cómo meto yo todo ese montón de información y ese montón de gente en un libro, o sea, cómo lo organizo, porque es Claro, mucha información muy que puede estar muy desperdigada, muy desconectada. Entonces yo traté primero de que los cuentos estuvieran anclados en los 80, o sea, yo estoy hablando en presente. Yo me ujú, fui a 1983. Entonces, todo lo que yo cuento antes de 1983, claro, el cuento va avanzando, ¿no? claro. Empieza, va de 1983 a 1989. Y luego explicaré por qué ese es el marco. Pero todo lo que yo cuento por fuera de eso, lo cuento o en futuro o en pasado. Y lo que Hmm, yo cuento del 83 al 89 es en presente. qué maravilla. Entonces, es febrero de 1900, es febrero de 1983. Luis Herrera Camping se prepara para finalizar su periodo presidencial. Se inaugura el metro de Caracas, todo en presente, como va ocurriendo. Y entonces, si yo me voy atrás, por ejemplo, hay personajes que, esto es importante, los grandes protagonistas de los años 80, muchos de ellos ya eran músicos hechos y derechos, solo que no Claro. habían logrado la notoriedad o no habían logrado el éxito comercial, como se le mire. El que más encarna eso para mí, aunque hay varios, pero el que más encarna eso para mí es Frank Quintero, porque Frank Quintero ya tenía una carrera como para escribir una biografía hasta 1980. Okey. Solo que del 80 en adelante empieza una etapa distinta y sobre todo
un poco más adelante firma un contrato con una de las grandes disqueras de los 80, sabemos que era Sonográfica y Sono Rock Band, los grandes emporios. Entonces, todo lo que yo cuento de Frank Quintero de los años 70, que fue un montón, yo me voy al pasado, pero siempre vuelvo otra vez al momento en el que él entra en este libro, en esta historia, en este marco. Sí, sí, porque, a ver, Al Norte del Sur tiene un eslogan que es la banda sonora de una década, y todo el proyecto tiene otro eslogan que es no es nostalgia, es memoria. Sí, Que eso es una cosa fundamental, muchachos, por favor, es fundamental. Este libro tiene historia, no tiene cursilería, porque o sea, es muy fácil caer en la tentación de la cursilería en productos como sí. estos. Y que sea la gran ausente, a mí siempre me alivia, porque no es nada más decir toda época pasada fue mejor o todas esas cosas. Es Aquí hay que dar crédito a mi editor, que ha trabajado conmigo en el libro de C4 Trío. No es que es mi editor, eso suena como que él trabaja para mí. No, que he contado con él para el libro de C4 Trío y para este. Y una de las premisas o de las indicaciones mías, cuando mira, ahí va el texto. Por favor, si encuentras algo medio sentimentaloide, tal, si encuentras un exceso de adjetivación, corta todo. O sea, trata de aplanarlo un poco porque también hay episodios muy emocionantes y entonces uno claro. pues te emociona y empiezas a escribir ahí una carta rosa, una carta de amor. Y no es la idea en este caso, no es la idea. Claro. Aunque tiene mucha emoción, claro, igual Sí, 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 sí. sí. Sí, además de los recursos literarios, la comparación. Dios te bendiga, buen hombre, tu recurso literario de la comparación. Por ejemplo, Yo debo tener un ejemplo por aquí porque, o sea, yo simplemente, mira, aquí está, primera comparación. ajá, Cuando hablamos de Franco De Vita, él ajá, comienza diciendo, este cabezón que tengo aquí a mi lado, comienza diciendo en el capítulo de Franco De Vita, el hit es como una piedra preciosa. Eso es una comparación. Recurso sí, literario, claro, comparación. sí. Y uno dice, ya está, ya me tienes para toda la vida. Entonces, día tras día, hora tras hora, a los artistas se les escurre el tiempo en la búsqueda de esa joya rarísima. Y luego este cabezón sigue elaborando en ese paralelismo de el hit, la búsqueda del hit, de ese temazo que pegue, como una piedra preciosa, como un diamante, una cosa que es escaso y que no ¿Cómo todo. sigue ese cómo sigue ese párrafo? Ese párrafo está bueno. No, sí está bueno, sí, está bien que creas en ti, tienes todo el derecho. Día tras día, hora tras hora, a los artistas se les escurre el tiempo en la búsqueda de esa joya rarísima. Van como, aquí, por supuesto, ¿cómo es? Me mandas a buscar el diccionario. Ah, ya. Van como espeleólogos del aire, escudriñando entre acordes, melodías, ritmos y versos, rompiéndose la cabeza para dar con esas ondas mecánicas y que conquisten a propios y extraños, que sean capaces de convencer al productor cínico y de emocionar al fan cándido. Aquí me estáis diciendo todo, o sea, yo hago una cancioncita y Ujú. primero se la tiene que querer el productor, pero no es lo mismo que seducir a las fanáticas. De hecho, hay una parte en el libro también que es eso, creo que fue con Ilan, ¿no? Que al momento, o Franco, que al momento que A ver. estaba haciendo la audición, entonces estaban todas las secretarias y tal, al final Sí, de la canción. era Franco tocando No hay cielo en la oficina de Alejandro Blanco Uribe, que era el que dirigía Fonotalento para Sonográfica. Entonces, claro, las personas podían estar más o menos frías o no, pero al ver que al final de la canción hay 4 o 5 personas que naturalmente llegaron, a este muchacho hay que firmarlo. Sí. Entonces, chamo, o sea, los leads, la comparación, esto da placer leerlo. Y yo intuyo que le Ujú. pusiste mucha dedicación al párrafo inicial de cada uno de los capítulos. Sí, yo siempre, eso sí, yo siempre trato de hacer eso porque
porque puedes espantar muy rápido o puedes conquistar muy rápido. O sea, Claro, es una cuerda delgadita, ¿no? El primer párrafo. Entonces yo siempre yo debo tardar como el 50% del tiempo escribiendo el primer párrafo y el 50% del tiempo escribiendo el resto del texto. te Porque creo. además el primer párrafo te abre una puerta cuando escribes. Una vez que lo encuentras el tono, encuentras, Claro, por ejemplo, esa metáfora, lo que pasa es que abre la puerta de una historia de un tipo que se levanta en la mañana, se sienta en el piano con un cuaderno a escribir canciones. Esa es su vida. La vida de Franco De Vita, en buena medida, ha sido eso. Entonces, el primer párrafo te abre un sendero y ya después es más fácil andar, pero tienes que encontrarlo. Eso es lo difícil. claro, Bueno, para claro. mí, pues. Sí, 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 sí. No, yo te digo, a ver, les voy a confesar aquí, muchachos, Gerardo es el autor también del libro sobre Giordano y del libro de la historia de Zapato 3. Dos proyectos musicales de los cuales yo no era particularmente fan. Y, Sí, pero siendo fan de Gerardo y de su escritura, acercarme al libro me acerca al artista. O sea, un libro bien escrito me acerca al artista, porque estoy leyendo el libro por el libro, no por de quién habla. Y yo sé que esto es rudo, pero el libro bien claro. escrito hace que yo me acerque a Perla Negra, a Días Bueno, de Junio. eso es una flor muy bonita la que me estás tirando, de Pero llegar a yo Giordano a través tampoco, de mí. yo no vine a engañar a nadie. O sea, lo que Claro, pasa es claro. que estrictamente Giordano no es de mi época, ni tampoco me sedujo a través de mis hermanos en mi determinado momento de descubrimientos musicales. A diferencia de el libro de ese cuatro trío, que ya sí son unos muchachos de mi época, de los que yo era ya fanática, Claro. y cuando surge la noticia de que este cabezón va a escribir el libro de estos cabezones, eso fue, bueno, mucha alegría para mi corazón. Como dice José Rafael Guzmán, mucha alegría, mucha felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Yo por supuesto, no, o sea, a manos llenas recomiendo cualquiera de tus libros porque son una delicia literaria. Okey, tú dijiste que tenías unos apuntes y tú tienes que liderar la charla. Sí, lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que pasa algo. Cada vez que abro un apunte, quiero que te calles y lo que quiero es seguir leyendo. O sea, estoy que hago algo aburridísimo, que es empiezo a leer y ya, y que se nos pase la hora Bueno, pero puedes leer algún pedacito que recuerdes, leyendo. No, yo tengo, mira, yo hice, fragmentitos. aquí tengo muchos apuntes, mira, y no se Ah, asusten porque el resaltado no es que intervine el libro con resaltador, son papelitos que yo puse, okey, para no dañar el libro. De todas maneras, yo soy bastante irreverente con los libros, si me provoca lo resalto, ¿qué pasa? okey. Pero en verdad, Sí, sobre todo yo resalto libros cuando son manuales, cuando son sobre psicología, cosas que yo tengo que aprender, ahí sí los resalto, pero claro. es sobre todo una cosa así, que es como un coffee, o ¿cómo se llama? Un coffee table book. Ajá. Preferiblemente me gusta mantenerlo íntegro. Pero, por ejemplo, el oficio de Franco de Vita, una cosa que yo no sabía, que él tocó gaita zuliana. Esto lo tuve Sí, que resaltar. también. Y integra una banda de rock llamada Corpus. ¿Sabías Sí. que Vargas, después, yo no sabía, Vargas, el cantante, él viene, o sea, antes de ser solista tenía una banda que se llamaba Corpus, allá en Ah, mira. Maracaibo, entre Sí, Maracaibo y Falcón, pero Franco entiendo que después tuvo una banda más rock que se llamaba Ícaro, okey, pero la de Corpus era más como de fiesta. Era muy okey. sí, de matar tigres en fiestas. Entonces Sí, tenía que tocar guaracha y tenía que tocar vallenato y tenía que tocar lo que al público le gustase, pues. y eso, o sea, ¿cómo negar que eso te hace parte del artista que sois? Claro, y él lo dice, que él aprendió a entender los gustos del público
los caprichos de la audiencia, porque le tocaba complacer, y si no complacía no funcionaba. Entonces, él más adelante se puso esa disciplina de escribir, tiene que ser canciones que gusten a la gente, mucho. Entonces, Franco es uno de los personajes más exitosos de esta historia, y no es De hecho, casualidad. el libro, hablemos del nombre del libro. Exactamente, el libro se llama así gracias a esa canción que él escribió, que creo que, lo escogimos porque, no solamente nos remite al país a través de la canción, sino, no sé, creo que de alguna manera como es como un velo que está sobre toda esa época, sobre toda esa historia, y también sobre cómo idealizamos un poquito esa historia, puede ser. Las guardamos cerca del corazón. Los que vivieron los 80, esa es una época muy especial para la gente. Claro, Y con razón, porque es un tiempo en el que los ídolos salen de casa, o sea, los ídolos son vecinos tuyos, son de tu ciudad, de tu capital claro. en general, pues, pero no vienen de Estados Unidos, no vienen de Inglaterra, no, son de acá, los que hacen las canciones. Yo tengo un estándar cuando yo leo un libro, y es que a mí el libro me tiene que parecer un buen chisme. O sea, yo sé que Mm, esto es simplificar demasiado el trabajo literario, investigativo y claro, no, pero periodístico. desarrolla a ver si No, porque, por ejemplo, vos estás hablando de Guillermo Dávila. tienen que ser como los comediantes, los estandoperos, cuando arrancan con una premisa que la gente se escandaliza y dice: "Ya va, ya va, ya va, Claro. ya va, esperen, ya déjenme terminar". Yo voy a llegar, ya va, Ajá, esperen. Habláis de la omnipresencia de Guillermo Dávila y cómo él protagoniza novelas sí, y se va alejando la edad, entre él y su protagonista. Eso es sí. maravilloso, eso es un buen o sea, esos son como datos y datos y datos, Y eh, es muy real. es muy real, que tiene que O sea, tiene no es que Guillermo me pueda encontrar por una esquina a reclamarme que no. qué bolas tienes tú de decir eso. Pues, es que es una realidad y, bueno, Pero me gusta que seáis vos quien puso el foco en ese pequeño dato, y como ese pequeño dato hay como millones, y entonces es es maravilloso. sorprendente, no es sorprendente, Yera, que él haya seguido protagonizando novelas desde 1982 a, me parece que el 2001 es una de las Sí, 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 últimas, sí. al menos en Venezuela y tal, de las que conseguí importantes. Y las protagonistas van siendo más Sí, jóvenes, y él claro. sigue siendo él, sigue siendo el galán de la ge ¿cómo era Claro, pero el galán de una generación? Pero fueron varias el ídolo de una generaciones, el generación. ídolo de una generación, eso. Claro, pero Guillermo Dávila, la verdad es que siempre ha sido muy jovial, y tiene un cabello jovial, y es como No, y es un tipo muy divertido sí, 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 y como siento que es de esas personas que se vio, inmiscuido en el tema de la actuación, no se lo tomó tan en serio, o sea, no fue tan impostado como era para la época, y esa irreverencia más bien es que le daba como punch a la vaina, ¿no? sí, Eh, creo que, mira, yo veo como 2 actores que hicieron eso, en ese momento. Y, y uno para Venevisión y otro para Radio Caracas, porque el otro es Carlos Mata. En esa época sí, se acabó el galán sí, ese galán de voz engolada, así como acartonado, y ya el galán era un tipo más del normal, más como la gente, más de la calle. Y creo que Carlos Mata y Guillermo Dávila hicieron eso. Son 2 personajes que están en la historia, por si acaso, no por las telenovelas, aunque la historia de las telenovelas de los 80 es tangencial a esta, porque fue una herramienta de promoción muy importante, las canciones, sino porque ellos 2, a ellos 2 les tocó, o les permitieron protagonizar telenovelas y cantar canciones sí, al mismo tiempo. Entonces sí, era el personaje y era el cantante de la canción, que a los ojos del público, todos sabemos cómo es una fan de telenovelas, claro, funcionaban, era el mismo tipo, la gente estaba claro, persiguiendo por la calle al personaje, en realidad, claro, a no era Nacho, a no era a Nacho Guillermo. Gamboa. Sí. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, digamos, cerramos el capítulo de Guillermo Dávila, seguimos adelante y ahí empezamos, por ejemplo, María Conchita Alonso. Y Sí. entonces,
un símbolo de la Venezuela sexy seduce a la teleaudiencia. Toma tu primera cachetada. Boom. Y luego hablas del Mi Venezuela en el Macuto Sheraton y entonces comparte escenario con Guillermo Dávila. Y entonces pones ahí por supuesto. En inciso, por supuesto, Sí, porque sí, es un que él estaba en inciso. todo. Sí, 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 pero entonces ya, o sea, no estamos hablando de Guillermo ya, Guillermo lo pasamos, estamos hablando de Sí, María Conchita, compartió escenario con Guillermo, por supuesto, y sigue la historia. Esas cosas, o sea, yo te las tengo que aplaudir, porque si a mí no me importa María Conchita o Guillermo Dávila, que sí me importan, esto me atrapa, ya, se acabó. claro. Yo te lo aplaudo de verdad, porque este es un producto de verdad que está magistralmente logrado en forma y en fondo también. Y eso es Gracias, Yera. escaso, eso es Gracias. escaso, y a mí me alegra mucho, A me mí, alegra mucho, yo mucho. estoy aquí más contento que tú porque yo estoy esperando las reacciones de la gente. No, Eh, yo y, reacciones te las tengo, o sea, que primero yo te las doy en caliente, o sea, y, permíteme decir que de verdad es un proyecto en el que trabajamos Edo, Boris y yo con muchísimo entusiasmo, pero genuino. O sea, no es un proyecto que tenga unas ambiciones ulteriores. No tenemos además ningún pacto con ninguna disquera, corporación. O sea, no hay ningún interés, por ejemplo, de valorar a uno más que el otro. claro, Fue producto claro, de muchas discusiones, nos reunimos muchas veces a discutir qué iba y qué no iba, cómo íbamos a abordar uno, cómo íbamos a abordar el otro. Lo que yo escribía incidía en lo que Edo creaba y lo que Edo pintaba incidía en lo que yo escribía. Entonces eso fue muy bonito. Y bueno, y la otra cosa, por ejemplo, en ese mismo tono, en esa misma idea, muchas veces se suele apartar algunos personajes, por ejemplo, de Sonográfica, ¿no? Giordano, Ilan, Franco, ahí ya, ya. ujú, Y se aparta a Montaner, por ejemplo. ujú, O se aparta a Karina, ujú, porque son de rock band, porque son más pop, porque no sé qué. Nosotros están todos ahí porque es cuestión, el público no es que se vendían los discos de milagro, se vendían porque a la claro, gente le gustaba la música mucho, toda esa claro, música. claro, Entonces, primer disco de Karina fue probablemente el disco más vendido de esos años. Y no era una casualidad. Por cierto, hay también ¿cómo se llama? Se le reconoce mucho el trabajo a los compositores, porque muchos de estos artistas eran cantautores. O sea, Giordano escribía todas esas canciones, o casi todas. sí, Franco también. En el caso de Karina, se le da un saludo a Rudy La Scala, porque Rudy La Scala escribió todos esos éxitos que la gente se acuerda. Muchos de esos los escribió Rudy La Scala y los que no los escribió Pablo Manabelo. sí, 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 sí. No, yo te digo, claro, de tus libros, em, es que me distraigo, no lo puedo abrir porque me Ok. distraigo, quiero meterme de cabeza a leer. Em, de tus libros, este es, digamos, no sé si está correcto decirlo, el más bibliográfico, en el sentido de que tiene más data pura y dura. Sí, mucho dato, sí. Es mucho dato, uno tras otro, o sea, datos de números de entradas, de cosas, bueno, de la historia propiamente, de qué sucedió con cada disco, con cada hit. ¿Sabes qué? Em, Procuré ayer a que la gente no tenga que googlear, ok, que la gente se mantenga en el libro. Que si se van del libro, que sea para poner el Spotify o el Apple Music o YouTube o fenomenal. donde sea que consiga su música. Sí, de Mm. hecho, una cosa que noté es que decías, por ejemplo, el disco tal es el que tiene la portada en el que está vestido de blanco, sentadito sobre el piano, como quien hace tal cosa, entonces la gente ya sabe cuál es, no tiene que ir a Exacto, buscarlo. Y luego, inmediatamente después, hay una foto de ese disco por ahí. Entonces, no, de exacto. verdad, no hay Nadie, que ir a googlear nada. exactamente. No Eso es hay que ir a googlear lo que nada. yo intenté, obviamente. Después lo que pasa que uno no tiene control de eso, pero lo que yo intento es que todo esté ahí, que la gente pueda seguir leyendo y las preguntas que se van haciendo en la cabeza se le van respondiendo en la historia. Sí, 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 Sí. sí, 100%. Este guiño, por ejemplo, voy A, contigo. a Gualberto. Este Gual- guiño de Gualberto y Barreto. Mira, en este libro,
Esto es importante. Hay dos coleados del folclore, dos coleados de cariño, no se Sí, 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 vayan, sí, sí. no se molesten. Dos coleados porque Gualberto, si Gualberto estuviese escuchando esto, suscribiría absolutamente. Siempre fue un artista de folclore, un artista que pegó durísimo María Antonia en 1975 y después siguió pegando cosas, pero en los años 80 Ujú, se le presenta esta oportunidad de cantar un bolero. ujú, Entonces también entra en la era sonográfica. Y lo ujú. mismo Cecilia Todd, también. Entonces esos dos personajes también, dependiendo de lo que dejaron en la historia, hay más contenido o menos contenido. Claro, eso Porque también es un baremo. sí, la de Claro, claro, Franco tiene unas cuantas páginas porque la carrera de Franco se extiende claro. por varias décadas. Es un artista que pegó número uno internacionales en los 80, 90, 2000 y 2010. Sí, 4 décadas sí, pegando canciones importantes. Y que no si es no, cualquier en el cosa. libro van a ver las canciones y van a decir, uy, esta también, uy, esta también, uy, esta también. Es Sí, 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 impresionante. Lo es de Franco De Vita es impresionante. impresionante. El libro suena solito, porque, uno está leyendo y, por ejemplo, se cita una canción, No hay cielo, y luego te ponen un pedacito de la canción, y tú lees la canción, y la canción te suena, no hay cielo que cubra lo que siento. O sea, y entonces uno mismo se pone la música mientras está leyendo la vaina, porque tienes tu mini karaoke ahí, que es perfecto. Pero bueno, Exacto. volviendo a Gualberto y al guiño, como siempre está, yo no sé si te fue intencional, supongo que sí, porque vos sois A ver, veneco, Edo es yo veneco, voy a, todos somos venecos. yo sí voy a ser honesto. O sea, si no lo hice intencional, te digo que no. Te No, no, pregunto. no, yo creo que fue cosa, o sea, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue tu crónica primero y después Edo ilustró, pero es el único que Fíjate, tiene, muestra la ilustración porque está reflejado esa dualidad sí, 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 del Gualberto folclore y el Gualberto crooner bolerista, claro, pero del el ladrón tema de tu amor. también es que siempre uno ha hecho el chiste de Gualberto y Barreto como si fuera un Ah, dúo. Y entonces me claro. ponen a 2 Gualberto y yo digo: "Esto es No, eso no fue maravilloso, esto es intencional, eso no fue perfecto". intencional. No, eso fue intencional, o sea, no En a el lo en el libro yo lo digo, ese chiste, que la bueno, gente lo confundía o algo así, ¿o no? pero es el único que está doble. O sea, no me Claro. pusiste 2 Carinas, no me pusiste 2 No, Colinas, o pero sí, sea, la explicación real, seria, es que está la dualidad del Gualberto del folclore y el Gualberto ese, con un traje, ¿no? Vestido de traje, claro. canciones como de piano bar, ¿no? Sí, que de hecho, o sea, se cuenta claro, porque uno escucha las canciones sueltas. Bueno, en mi caso con Gualberto, yo he escuchado, no sé, las canciones de María Antonia, no sé qué, y El ladrón de tu amor también lo he escuchado, y yo nunca, jamás me detuve a Sí, pensar así como que, es un ¿por qué? bicho raro. En Sí, sí, su en sí, su re en su catálogo es un perro sí. verde, es una cosa rara. Y de hecho, esa canción pegó y está ensanguchada en un disco que es completamente folclórico, ¿no? Sí, Yo no exactamente. sabía eso, esos son datos y datos deliciosos, pero que me pongan a Gualberto y Barreto. Eso no, o sea, no es solamente por esta ensanguche que le pasó Que al Gualberto cuando al él ladrón llegaba de tu amor. yo le escuché a él en un concierto allá en Caracas, que el Cota, él decía que cuando él llegaba le preguntaban: "Mire, ¿y dónde está el otro? ¿Dónde viene el otro?". Bueno, porque eso fue así, eso es real, es real. Em, no, es una maravilla, yo no puedo sino recomendarlos. Quería preguntarte si podéis contarle a la gente un poquito cómo fue el proceso de origen de esta obra. O sea, cuándo comenzaron, quién contactó a quién. Ya sabemos, ya contaste que se retroalimentaron Edo y vos para terminar como las ideas y todo, which Sí. is good, que es maravilloso, porque Edo no son en realidad empieza creando, un poco pensando en sus seriados, como el de los íconos, como el de ujú, los de ídolos de Venezuela, yo nunca me acuerdo el título, pero el de los grandes personajes venezolanos que están como en un autobús. Tiene todos los seriados que él tiene, ¿no? Y empezó a darle vueltas a esta idea, pero eso coincide, fíjate que no lo he hablado tanto con Boris, pero yo diría que el cuento es así. Coincide con que Boris tiene años, mucho antes.
Yo diría, pueden ser unos 9 años, de pronto, 8 años, muchos años. Te habría que preguntárselo a Boris. Deseando crear algún proyecto bibliográfico que cuente esa historia de los 80. Pero era una cosa de él como que él necesitaba en su vida. No era una oportunidad de negocios, no era una ambición ulterior, no era nada que tenía que ver con más nada, sino el deseo de que se le debe a esos artistas y nos debemos a nosotros mismos, los venezolanos, un libro serio sobre esa época. Boris tenía esa idea en la cabeza y creo que ya él había hablado con gente, planteado la Sí, idea, buscado a quien lo escribiera, todo eso. Y luego coincide con que Edo le está rondando la cabeza eso, y luego entro yo en la película. Eh, Boris, Boris y Edo me llaman a mí. Y y yo digo, qué buen ojo en de ese Boris momento y Edo. estoy yo en Venezuela en el 2023, mediados de 2023, sacando mi pasaporte, porque se me había vencido el pasaporte. ¿Dónde Entonces estabas? ¿En qué país estabas? tenía mi dosis de patria, estaba en Colombia Ok. y se acercaba el momento en el que me tenía que ir de Colombia y moverme de país. Y, y no por nada malo, sino por el trabajo de mi esposa, por si acaso. Y entonces, en la primera, da la casualidad de que la primera llamada que hicimos, el primer contacto de Zoom, yo estoy en Cumaná. Y yo me voy con mi libretita y me siento en la sala de la casa en la que me crié, la casa de mis papás, y estoy con mi libretita y me reúno con Edu y con Boris y me plantean todo este proyecto. Y nada, desde ahí empecé a llamar gente. Aproveché que en ese mismo viaje pasé por Caracas y me reuní con Alejandro Blanco Uribe, que es uno de los grandes personajes del libro, que sirve como una especie de columna vertebral, la entrevista que hice con él, como punto de partida. Y de ahí, bueno, de ahí para adelante ya lo escribí, hice entrevistas estando en Colombia, pero el grueso del libro, el 95% del libro lo escribí viviendo en Túnez, al norte de África. El 95. Sí, o todo, probablemente. Pero Me además, no, o sea, tengo la sensación de que ahí no viviste por mucho tiempo. Sí, pero fueron esos 9 meses que viví allí. ¿Qué tal? Yo me apunté por primera vez a un cowork Recuerdo, y tenía derecho como a una capsulita, recuerdo, como recuerdo. un escritorio pequeño. Y nada, me metí allí, era buenísimo porque los que tienen hijos saben eso, pero después te sientas a trabajar solo y rindes muchísimo porque ya no tienes ningún tipo de distracción. Entonces, pueden imaginarse yo trabajando en esa cápsula y en el pasillo pasaba gente hablando en árabe, hablando en francés, hablando en inglés, gente haciendo negocios de todo tipo y yo estaba ahí sentado escribiendo un libro sobre el pop venezolano de los 80s. Pero eso es una Más maravilla, contraste no podía haber. una maravilla, una Sí. maravilla. Em, ¿cómo, cómo ha cambiado tu estilo, tu ritmo, tu estructura al hacer un libro, ya teniendo 3 libros sobre música antes? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia? Porque claro, los otros 3 han sido de 3 proyectos específicos, aunque, por ejemplo, Zapato 3 tuvo 400 integrantes y 400 entrevistados, y Giordano es Giordano, y C4 Trío también, son como en total 6, 7 u 8, entre integrantes que salieron, entraron, whatever. Eso, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo llegas ya a enfrentar este proyecto? ¿Más seguro, menos seguro, con más nervio, con menos nervio, con más rigurosidad, con menos rigurosidad? Eso me interesa. Bueno, uno va ganando en confianza, creo. Ok, Uno va ganando en confianza siempre. Y yo trato en la medida de lo posible de aprender o de poner en práctica lo que aprendí con cada libro, porque cada libro te va dejando algo nuevo. Y también las lecturas que tienes o no sé, todo va siendo como mella en la manera como uno escribe. Yo siento que para el libro de C4 Trío, el libro de C4 Trío es el libro que yo escribí
por una parte como con más seguridad, porque yo viví muchas de esas anécdotas que están contadas, yo las vi con mis ojos, no me Sí, conté una historia de otra época, pero al mismo tiempo, al tener esa sesgo. posibilidad, Hay un tenía el compromiso, como la obligación de escribirla mejor. Entonces, okey, era esa doble es como cuando tienes la pelota frente al arco fácil, tienes que marcar el gol a juro, claro, y es un gol difícil. Entonces, claro. es un poco eso. Pero este libro es diferente, cada uno es diferente, y este en especial es muy diferente con respecto a los otros 3, porque en los otros 3 simplemente pongo foco en una historia. Claro, Claro, como tú dices, en el caso de los grupos, tú puedes salirte por historias de cada uno. En el caso de Giordano, es Giordano hablando, y por eso el libro se llama Giordano por Giordano, correcto. porque es Es la un voz de estilo él. diferente, sí. Sí, es la voz de él a lo largo de todo el libro, de su historia. Eh, pero la dificultad es que eran muchos personajes, entonces Ujú, es como un compilado de crónicas en el que yo procuro hilar. ujú. O sea, que sean como piecitas de rompecabezas que encajan una con otra. Eso es lo que yo Sí. trato. De hecho, cuando hablo, por ejemplo, de fonotalento, yo dejo abierta la puerta a que viene un tipo que se llama Ilan. Y, o sea, dejo abierto ya de alguna manera que la gente sepa que voy a hablar de Ilan o nombro algo de Cerro Ávila, no me acuerdo cómo fue que hice. Pero la gran mayoría, en el cierre, en el cierre de cada crónica, tiene como una especie de anzuelo que le deja al lector abierta la puerta al personaje que viene. Entonces no están desconectadas, aunque tú las puedes leer desconectadas. Claro, claro. Sí. Y la división que hiciste entre obertura, intermezzo y finale. Bueno, primero necesitaba unas pausas para contextualizar, porque una vez que empiezas, Guillermo Dávila, María Conchita Alonso, iba a decir María Corina Machado, pero bueno, no importa, Nuestra Nobel de la Paz todos tenemos a María Corina ahorita en la punta de la lengua y del corazón. y de la vida, Dios mío. Una vez que empiezo con los personajes, no quiero sacar al lector de esa seguidilla. Es como en los premios Grammy que entregan el premio a mejor grabación tal, el premio a mejor y de repente ponen un espectáculo. Entonces ahí hay una pausa. Y Okey. van pasando cosas en el país que me obligan a contextualizar, porque al principio el libro empieza metiéndote en contexto, ¿no? Y muchos datos de que en el año 83, por ejemplo, fundaron el complejo Teresa Carreño, fundan el metro de Caracas. Ya el año anterior estaba el Museo de los Niños, o sea, el país se está como medio transformando. Y justamente empieza Sonográfica, justamente. Entonces, yo meto en contexto a la gente, pero ya cuando llegamos al año 85 pasan otras cosas. Entonces yo necesito hacer la pausa para contar eso. Y por eso lo dividí como una especie de pieza sinfónica operática que tiene una obertura, un Ujú. intermezzo y uno, ¿cómo era el último? Un El cierre, finale, ¿no? un finale, eso. Em, sensacional. Yo no tengo nada que objetar. Yo no tengo nada que objetar. Y es una delicia encontrar un libro en el que yo no tenga nada que objetar. Porque a veces uno se consigue con cosas como, bueno, pero ¿por qué puso esto aquí así? Claro. Como que esto no va así, esto no va así. Y te iba a decir, no tiene citas, ¿no? El libro. ¿Citas de qué tipo? O sea, de las declaraciones de los entrevistados. No, porque las escribí francamente y descaradamente como crónicas, Sí, como apropiándome yo de las palabras de la gente. Pero todo lo que leen allí, si yo digo, Ilan iba caminando por tal esquina, es porque yo le escuché a claro. Ilan que me echó ese cuento de que él caminó por esa esquina. Entonces yo me apropio de las palabras. Yo no quiero decir Ilan, dos puntos, entre comillas, yo iba Sí, caminando por la esquina, sino digo, Ilan iba caminando por una esquina. que nada de malo ponerlo en primera persona, así lo dijeron, pero fue una decisión deliberada que no tuviera citas. Sí, hay alguna cita, pero es una cosa muy específica que necesito entrecomillar
Sí, porque es algo delicado, porque es algo muy ingenioso, entonces no me lo quiero apropiar, sino que lo diga el que se lo inventó. Pero el pulso de la historia lo llevo yo, o sea, lo voy contando yo. Me voy apropiando de las historias de la gente. Eso es un poco lo que ocurre. Eso es un camino riesgoso porque hay que tener mucha responsabilidad. Pero bueno, para eso está la investigación, buscar la cantidad de claro. material que hay, las entrevistas que he hecho, etcétera. Tratar de completar. Hubo un momento en el que hubo personajes que me tenía como unos baches, entonces los busqué para preguntarles cosas específicas para llenar el bache en la historia. Como por Y, ejemplo. bueno, Frank Quintero, por ejemplo, fue uno. Y resulta que cuando hablé con Frank Quintero me salieron unos cuentos, me contó unas cosas que yo no había escuchado nunca de él, que yo no le había escuchado a él contar. Entonces cambié toda la crónica. Frank Quintero la historia de él empieza en un colegio militar en Caracas, porque lo mandan porque la mamá era muy estricta y él era muy inquieto y tal. Entonces lo mandan al colegio militar. Y él ya tenía una batería y él estaba bravísimo porque él quería tocar su batería. Entonces resulta que él es loquísimo, pero él convence a un coronel de que le busquen una batería, pero el coronel resulta que le gustaba la música. El coronel Aguirreberri. Entonces a mí me encanta ese personaje de un coronel, un militar, que tú crees que lo que te va a Claro, caer es a reglazo, y el tipo dice, pero yo tengo un bajista y un guitarrista, entonces tú puedes tocar la batería del grupo que estamos armando aquí en el colegio. Y así empieza un poco la historia de Frank. pero eso generalmente sucede con los, ¿cómo se llama? Con los papás y las mamás que quieren ir en contra de un don muy Y pasó, explícito de alguien, chamo, la vida lo consigue, o sea, y pasó 2 veces, porque llega la etapa de la psicodelia, de Jimi Hendrix y de Santana, y Frank se deja crecer un afro. Y el papá, también era músico, o sea, también sabía de ese mundo. El papá era un tremendo músico, es el compositor de Las Caraqueñas, popularizada por Guaco, papá de Frank Quintero. Pero él dice, era una época de mucho consumo claro. de sustancias y él se preocupa. Él dice, se me está echando a perder el muchacho, ¿no? Con estas bandas de rock y esa vaina. Él venía del mundo más caribeño, entonces no, como que no lo entendía bien, o al menos así me lo contó Frank. Y lo manda a tocar con Aldemaro Romero. Y Aldemaro Romero lo mete en su onda nueva y lo pone derecho, ¿entiendes? Sí, 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 la estructura. Sí, imagínate, la historia de Frank es un disparate, una locura, porque él tiene la historia del rock así medio psicodélico de principios de los 70, que tenían una banda llamada La Fe Perdida, inspirados en Blind Faith. Y después tiene la etapa de Onda Nueva con Aldemaro Romero. Y después tiene la etapa de los Balseaguaos, que fue un grupo fabuloso, y después tiene la etapa del pop de los 80. Y además hay muchas canciones conocidas de Kiara, de Cristian Castro, que son compuestas por Frank. Entonces, eso también está todo contadito ahí, Eso bien está bonito. bien bonito ahí, contadito. No, en datos, o sea, no, por los datos no es el problema. Por supuesto, hay hitos como ¿cómo se llama? El concierto de Ilan Giordano, que eso es histórico, Sí. y muchas chucherías más que no se pueden perder, la verdad. Te Y iba a también, decir, también está contado, hay muchos preconceptos, muchas cosas que la gente ha guardado en su disco duro y las repite y las repite y las repite. Y yo quería interpelar eso, contrastar eso, a ver qué sí, de eso era cierto y qué no. eso es fundamental. Uno, la despedida de Ilan. Eso es una de Bueno, las sí, cosas eso. de la Pero, cultura pop. exacto, y que él, al final, él terminó aceptando el chiste y ya, y Y quedó ya, para la historia. claro. La gente se despide más que Ilan. Sí, ¿qué Em, otros? por ejemplo, se habla mucho del llenazo de Ilan y Giordano porque colapsó la ciudad, pero Correcto. resulta que en esos mismos años Melissa llenó el poliedro y Karina llenó el poliedro. Entonces no eran ellos nada más, eso ocurrió varias veces. En el Poliedro de Caracas se convirtió como en un templo de esa generación, como también lo fue Mata de Coco, que es un templo que no existe ya como era. Eso también está contado, eso también tiene su lugar en la historia.
Y Mata de Coco sí comparte ese tema con nuestros rockeros también. Y ahí también, claro, con los Sí, rockeros y con gente, por ejemplo, Soda Stereo, Fito Páez, sí, Mecano, grupos que venían desde afuera. Empezaban por ahí. La onda medio alternativa arrancaba por ahí. sí, correcto. Una de las cosas, por ejemplo, la gente, y a mí eso a veces me fastidia un poco, y yo quería reivindicarlo en el libro, Limpiar el la buen gente, nombre. limpiar el buen nombre de toda esta gente, suele simplificar las razones por las cuales ocurrió esto. Entonces, no, fue por el uno por uno. Ah, sí. Tú estás tomando cerveza con tu, no sé, con unos tíos, con tu familia, o Sí, sí, con sí. los primos, o con amigos. No, eso fue por el uno por uno. Siempre hay alguien que dice, fue por el uno por uno. Siempre hay Sí. alguien que dice, fue por el Viernes Negro. Ujú. Porque ya no había, la plata se estaba acabando, entonces La gente dejó en de vez de viajar al traer gente de exterior. fuera, y en los 80 todavía había plata todavía. Este, fue por, qué sé yo, cantidad de... Y sí, pues todos esos fueron factores que ayudaron, pero no hubiese sido posible sin esas canciones, sin esa gente, sin ese Claro, talento. Eran artistas extraordinarios. Tú puedes agarrar un personaje así, crearlo de laboratorio y buscarle todo, componerle la música como pensada con inteligencia artificial y tal, pero a lo mejor la gente no va a consumir esa vaina. Y estos tipos tenían las canciones. Y si venía sí, Giordano con su Manantial de Corazón y reventó todo, reventó todo. Y venía Franco con Somos Tres y reventó todo. Y venía sí, Ilan con Cerro Ávila. Y venía Karina con Sé Cómo Duele. sí, Y Melissa y Adrenalina Caribe. Daiquiri. daiquiri. Bueno, porque no hemos, para nombrar a más gente. Sí, ahora el tema de Melissa, que Melissa no aparece, Melissa no da entrevistas. Por ahí me preguntaron cuando empecé a compartir el libro en los stories, lo que sea, ¿cómo hicieron con Melissa que ella no da entrevistas? Si no, yo busqué material de archivo que hay por Eso ahí se hace, muchachos, y, y completé la historia de esa manera, pues. porque hay Es- que contarla. sí, no, y está contada por sus palabras. O sea, son videos donde ella habla de sí misma y entonces yo empaté retazos de todas sus entrevistas y armé una historia con eso, que es una historia muy interesante, por cierto, porque mucha gente no lo sabe, pero Melissa es peruana, Melissa nació en Ujú. Lima Igual y era Karina, ¿no? hija de un diplomático. Sí, pero la de Karina es un poco distinta porque Llegó su, chiquita, su madre es peruana y su padre es venezolano y llegó muy pequeña a Venezuela. sí. Entonces, sí, a Karina yo he visto en entrevistas, no estoy hablando, o sea, no voy a hablar por ella mucho, pero yo la he escuchado decir varias veces, yo quiero mucho al pueblo peruano, pero yo soy venezolana. Ella lo repite. Pero En Melissa estaba cambio, adolescente, ¿no? Melissa sí tenía como 17 años, si no Ujú. me equivoco, por ahí. Y se viene por unos días a Caracas porque su papá trabajaba en Caracas. Creo que era en la CAF, una de esas instituciones multilaterales. Y ella se va por unos días, como por un mes o algo así, y se queda para siempre casi, casi Ujú. para siempre. Terminó viviendo en la colonia Tovar en una época, bueno, en fin. Y nada, y de ahí, claro, ella había salido, apareció en la televisión peruana cuando era chica, o sea, ella ya tenía la vena artística desarrollada, Latente. pero llegó al momento y lugar en Caracas para estar en un bar cantando y que la viera Peter Bottom, que era el amo y señor del grupo 1BC, donde estaba Sono Rock y dijera, aquí está mi tarjetita, ve para mi oficina. Sí, Nos esa vemos ahí. historia es así. Quiero volver al el tema de, después de cada libro uno aprende algo. ¿Qué aprendiste de los otros libros que aplicaste en este? Bueno, a tenerle más fe a ese pulso narrativo. Eso lo Ah, aprendí en el libro de C4, que primero costó un poco, pero después fluyó. Y ya cuando terminó el libro yo dije, yo puedo escribir de esta manera, en este tono. Y si alguien ha leído los otros libros y tiene el detalle de revisar cómo empieza la narración del de Giordano o el de Zapato 3,
En el S4 hay un salto cuántico en el estilo. Hay mucha más seguridad en la narración. Sí, Sí. los otros, o sea, podríamos, digamos, aquí como lectora, simplificarlo a aquellos son un poquito más periodísticos, estos son más literarios. Sí, y aquellos están más, armados de entrecomillados, que en los que yo me esto lo dijo este, ¿no? Es un poco Cierto, sí, cierto. él dijo esto y el otro dijo lo otro, y yo ese no es problema mío. Sí, sí, sí. Es Es verdad. una manera de narrar muy que es válida, pero en el DC4 hay más compromiso con lo que yo estoy diciendo. Esto lo estoy diciendo yo, aunque son libros que están hechos codo a codo con ellos y eso, pero Claro. el S4, dicho así de tras cámaras, tras bastidores, no está cambiado ni un párrafo. O sea, el cuento que yo eché es el cuento que ellos leyeron y dijeron: "Está fino". Está perfecto. Sí, Bueno, de hecho, gente de C4 y relacionada con C4 se enteraron de cosas que no me que imagino, algunos sí. otros no sabían. Sí, yo los he escuchado, diciendo ¿Sabes qué? eso, Mi aspiración máxima era que ellos mismos se enteraran de cosas de sobre ellos mismos. cositas. Claro, 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 pero eso no, Es más bueno, difícil. no puedo decir que no es difícil de lograr, pero a veces, no sé, en el fragor de la batalla siempre hay cosas que se pueden pasar desapercibidos y después, no sé, en el libro te los recuerdan o se te olvidan y volviste o te enteráis de algo que no sabías Sí, sobre todo o del porqué de las cosas. en el caso del libro de S4, a mí me divirtió mucho ir atando la historia de cómo se va encontrando uno con el otro. Yo empiezo por el mayor, por Héctor, ¿no? Entonces, Claro, lo estoy mal poniendo aquí de que es el mayor, pero bueno. Y cómo se va encontrando, se encuentra después con Jorge, y Jorge después se encuentra con Edward, y después Rodner entra en la historia. Entonces, esa historia pre-C4, yo estoy seguro que hay cosas que ellos no sabían del otro. O sea, la claro, historia de Héctor en Mérida, antes de irse a claro, Caracas, por ejemplo, que sí, son todos de gente de la provincia, salvo solo Edward. Edward. Sí, 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 una Eso, maravilla. Y estos cabezones están cumpliendo 20 años este año. 20 años, chico. Qué belleza, qué belleza. ¿Algo más que tú quieras agregar? Porque yo, o sea, estaba dispuesta a hacer un abreboca porque la gente tiene que comprar el libro y leerlo. A mí me encanta echar el Pero cuento, pero hay que comprar el libro y leerlo. No me interesa nada. es verdad. Sí, a mí me gustaría que la gente, en general, todos los que les gusta esa música, se aproximen a la historia. Y los que no, porque primero y principal, todo lo que sucedió en esta década tiene una onda expansiva que toca hasta la actualidad. Y yo Entonces, te guste o no te guste, coño, estúdialo, porque, o sea, si te gusta la música, si te gustan los artistas actuales, si sí o si no, o por ejemplo, en mi caso, que vengo de esferas más alternativas, rockeras, y en ya no tanto, pero el principio cuando uno está adolescente como que le hace fuga a lo muy pop, chamo, estudia la vaina para que veáis, o sea, para valorar también, porque esto también es nuestra historia, esto también es identidad, em, sí, incluso si no eres venezolano, es una gran historia, o sea, sí. yo creo que no tiene que ver nada más con si lo viviste o no, y si te gusta o no. Yo creo que es un material de lectura obligada. Mira, por ejemplo, me gustaría hablar de ese lema, que eso Boris es el que ponía en la mesa ese lema de no es nostalgia, es memoria, y a Edo le gusta mucho también. El lema viene porque mucha gente reacciona como mal. Ay, ahí están otra vez con el cuento ese de Exprimiendo la los nostalgia. musiquitos de los 80. No se trata de eso, se trata de que nosotros hemos siempre fallado en hacer registro de lo que hacemos. Y muchas veces, por ejemplo, en la cultura, en la música, que es lo que yo he manejado más, a veces hay una desconexión entre una época y otra. Ujú. Entonces terminamos trabajando, es como hacer una tesis que ya otro hizo. Si partes del trabajo del otro, ya tú vas mucho más adelante. Entonces,
Eh, a mí me parece increíble que hay gente que no conoce el trabajo de Vitas Brenner, por ejemplo, ¿no? Y no es como una obligación, es simplemente algo que tiene mucho que ver con lo que somos nosotros. O no conozca, por ejemplo, en la salsa el Grupo Madera, no saben lo que es el Grupo Madera. Hay mucho, en muchos ambientes en Venezuela se han hecho cosas muy importantes, y en los 80 esto fue un movimiento que a mí me parece grandioso. O sea, que podemos ponerlo, no por competir, pero lo podemos comparar con otros movimientos. En Colombia eso vino más adelante, Claro. de tener esos ídolos. Ujú, Los Carlos Vives y los Juanes y las Shakiras vinieron después, pero el que llenaba el Campín de Bogotá era Franco De Vita, y al que aclamaban era Giordano, y era ujú. Daiquiri, y eran Bueno, el varios de estos tema grupos. de, ¿cómo se Y llama? De Carlos Mata en España. Carlos Mata en España fue un ídolo también. Y así hay muchas historias, y no es nada más una cosa de, uy, qué bueno, qué grandes que somos, sino, bueno, esto es parte de nuestra historia también. Claro. Es muy, muy odiosa esa cosa de llegar a la casa del otro, decir, no, el patio mío es más bonito que el tuyo. No, eso es muy fastidioso. En tiempos de diáspora uno tiene que evitar eso mucho, pero sí podemos agarrarnos de ahí y decir, mira, en Venezuela se hicieron cosas muy importantes. Para Sonográfica, para el trabajo que se hacía allí, para Fonotalento, se construyó un estudio Ujú. Eso es interesantísimo. que lo hizo un tipo que se llama Chips Davis. Chips Davis, creo que era el nombre, si no me equivoco. Y yo me puse a buscar la hoja de vida del tipo, de la agencia de diseño acústico de ese personaje. El tipo construyó las salas de conciertos del Velayo, del Caesar Palace, de la mayoría de los grandes hoteles conocidos de Las Vegas, estudios de la NBC, de la ABC, en Canadá y en Estados Unidos. Una retaíla de venues y de estudios de grabación y de estudios de radio muy importantes, muy, muy, muy importantes. Hay un solo ítem en esa lista, uno solo, que dice Caracas, Venezuela, que el único que es fuera de Norteamérica. Sí. No es en Buenos Aires, no es en Ciudad de México, no es en Bogotá. Es en Caracas, Venezuela, construyó el estudio Telearte, donde se grabó Cerro Ávila y donde se grabó Manantial de Corazón y donde se grabó Somos Tres, por ejemplo. O Yo sin ti no valgo nada. O el hit de Colina, una de mis canciones favoritas de esa época. Si tú te vas. Si tú te vas. Entonces, no es un tema no es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio de decir, mira, nosotros hemos construido este camino y venimos de allí, pues, y venimos de allí. Entonces, es un poco respetar esa historia, respetar nuestra propia historia. De eso se trata. Y lo otro que quería agregar es que cuando la gente piensa en un libro es como una cosa sesuda, como si se va a leer una tesis, una ladilla. Yo Es les un libro digo escrito para divertirse, sí, para entretenerse con la historia, para conocer los datos, porque además están puestos como sobre el camino para que no te comas no te tomes esa merengada gruesa de datos, sino que sea un trago que pase suave como el daiquiri de Alberto Schlesinger. Pasa además suavecito. sí, además tiene muñequitos. Tiene, bueno, muestra las páginas. Lo que pasa es Tiene que es como incómodo por aquí, pero sí, cada capítulo tiene su ilustración grande. Por ejemplo, aquí está. fíjate que en detalle, las fotos están en un formato Polaroid, porque Sí, yo quería que se entendieran que no, ¿cómo te digo? Que no violentaran, que no invadieran el concepto del libro, que es el texto y la obra de Edo, sino son elementos gráficos, pues las Polaroid, no son fotos en sí sí, mismas. sí, ¿No? sí, sí. No, todos los aspectos están muy bien cuidados y por supuesto tiene chucherías como Walkmans, cositas. Esto es de verdad bastante entretenido, bastante, bastante entretenido. Yo le digo a la gente que es un poco reacia a leer. Bueno, no, es que yo no leo.
es como que me digáis que no leéis, es como no habéis encontrado el género o película que te guste. O sea, El Padrino no es lo mismo que Rápido y Furioso. O sea, hay gente que le encanta Claro. Rápido y Furioso y la puede ver 1000 veces y le pones El Padrino y no la soporta, y al contrario también. Es Y como he escuchado yo del vino, le escuché a Miro Popic decir, ¿cuál es el mejor vino? El que te gusta a ti. listo. Ya está. Pero además de eso, o sea, es eso, pues cualquiera puede leer algo que que tenga una lectura fluida y que te va a entretener y que es de un tema que, bueno, no sé, cuando no crees en el amor o en en la humanidad o en tu país, es lindo reencontrarse con esto y, por ejemplo, visitar el camino de Ricardo Montaner, ver qué tanto se parece de joven a sus hijos. ¿Qué tanto se Porque parece a los Lionel hijos, Messi? Lionel Messi. bueno, además, es una maravilla, es un trabajón que bueno, uno dice, bueno, está un libro ahí y está, pero Una historia que empieza en Avellaneda, Argentina, y que continúa en Maracaibo, para que vos veáis. La de em, Montaner. la de Montaner, y yo estoy pensando en el libro completo y yo, ya va, me No, perdí. la de Montaner. Sí, la de Montaner. Tan bello Ricardo Montaner, Dios te bendiga, buen hombre siempre. Me gusta todo, me gusta el respeto a los músicos, me gusta que la ilustración, si por ejemplo Alexis Peña, que es zurdo y toca la guitarra a los zurdos, Ah, es sí. retratado a los zurdos, esas cosas no se Sí. perdieron en el Hubo camino. muchos detalles así, Yera. Por ejemplo, Evio Di Marzo tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Y está con la Y guitarra de entonces 12 tienes que cuerdas. poner la Sí, guitarra de 12 cuerdas. Y ahí estaba él con su guitarra de 12 cuerdas. Aquí está. sí, 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 sí. Es una belleza. Es una belleza. Y bueno, o sea, por último, Ujú. ¿pensaste alguna vez tener una colaboración en un libro o un coautor como Edo? No, nunca. ¿Y qué se siente? Nunca. Y se siente, sí, se siente, o sea, es una alegría grande porque es un tipo al que yo he seguido además. Y me encanta su trabajo, lo que está haciendo en estos días con el personaje de José Gregorio Hernández es fabuloso. Y por otro lado, también debo agregar que es más, la admiración creció mucho porque he trabajado con él ahora. Claro, Entonces, Edo es un tipo que no solamente es muy talentoso y que es muy trabajador, del que también aprendes, claro, sino que es muy buena onda, sí, es muy cercano y que ha sido un gustazo trabajar. Este ha sido un proyecto de verdad muy, que hemos disfrutado mucho los tres, bastante. Boris ahora lo está disfrutando menos porque está produciendo el espectáculo y se está volviendo loco. Pero no, pero lo hemos disfrutado bastante. Y ahora lo que queremos es celebrar, en verdad. bueno, yo que no hice nada, estoy dispuesta a la celebración. No, sí, tú. Me da mucha risa porque, no, bueno, de todo este trabajo lo que queremos celebrar. Yo no hice nada. Aquí está el No, muchacho, yo lo tú leo. mandas tu ubicación por el WhatsApp. Véngame a buscar. Yo estoy así como, mi amor, yo voy en camino y me pongo un playlist de Mira, ida para no llegar tan perdida. también está, por ejemplo, el contexto del tema del pop, porque uno habla de pop. ¿De dónde viene eso? Eso también yo traté de buscarlo y de investigar porque Venezuela estaba conectada con todo. Sí, Digamos, la ventaja económica que tenía Venezuela en ese momento, el país permitía que la gente viajase y trajera mucha música y trajera equipos. ¿Trayera o trajera? trajera. Sí, llevar equipos a Venezuela. Entonces estuviera conectada con lo que estaba sonando. Entonces esos teclados, esas máquinas de ritmo, esos sintetizadores nuevos que son muy el sello de los años 80, Ujú. que suenan en Take On Me, que suenan en los hits de Michael Jackson, de Prince, en las canciones más populares de los años 80, en Careless Whisper de George Michael. Esos teclados los tenían Ilan y lo tenía Franco y lo tenía Alberto Schlesinger y más músicos de esa época. Entonces, por eso suena la música así también. Claro. Y eso está Sí, contado.
El libro no es nada más una enumeración de datos, ni un compilado de perfiles de estos artistas, ni completamente un relato histórico de los 80. O sea, es un poquito de todo eso en un coctelito muy Oye, colorido. el cuento de Pedro Castillo y de Aditus también es muy divertido porque a Pedro Castillo lo botan de su grupo y a los 3 días ya lo habían metido en Aditus. Ese cuento está muy, muy echado ahí en el libro y está muy contado porque a mí me parece divertidísimo, por ejemplo. Hay muchos datos divertiditos. Sí, y lo otro es, hay un mensaje de fondo que también tiene que ver con el título, y es que muchos de estos personajes son o inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y al final, Giordano y Evio, Giordano nació en Roma, por ejemplo. Franco nació en Caracas, pero durante una época fue a Italia y era hijo de italianos. Ujú, Ilan nació en Tel Aviv y Karina nació en Lima, Melissa vino de Perú. ¿Qué más? Pedro Castillo, mucha gente no lo sabe, pero Pedro nació en Cuba y es hijo de cubano. Lo que pasa es que él se venezolanizó mucho porque se vino de muy pequeño y no se le ve, él es muy venezolano. Lo mismo Alberto claro. Schlesinger, también es nacido en Cuba. La lista es grande, ¿no? Ujú, Montaner, argentino, o sea, argentino, nacido sí. en Argentina. Pero todos esos personajes son venezolanos, son primero venezolanos. Entonces ahí está un poco un mensaje que nos toca muy de cerca en esta época, ¿no? Y eso también es algo que podemos llevar con nosotros. Claro. Eso también me parece que es algo que hay que remarcar y celebrar. Aunque se me acabó el vino, mira. Ahora es que tenéis la lengua suelta para decir las cositas. Bueno, porque es que uno cuando sabe que va terminando la vaina. No, pero ya estamos. Ya estamos. Sí. Podemos hacer parte 2, pueden dejar comentarios, pueden dejar preguntas. Yo en general, sí, soy muy mala entrevistadora y no tengo preguntas, sino que le voy enviando notas de voz a Gerardo, porque bueno, tengo acceso al autor, ¿cómo hacemos? Ustedes pueden hacerlo también en el Instagram, le envían nota de voz, le digo, Dios mío, qué bola es esto que escribiste aquí, ve, te lo voy a contar, como si él no lo hubiera escrito, yo voy y le digo en la nota de voz y digo cómo me impactó y todo, y eso también es importante, porque yo que siempre he querido ser descubierta como artista en algún momento, como escritora, como algo, y no se me ha dado y he estado más bien siempre representando, apoyando, impulsando proyectos. Créanme, muchachos, que es importante que si algo te hace clic, vayas y se lo cuentes a tu artista, vayas y se lo cuentes a tu escritor, porque no sucede tan frecuentemente y por el contrario, alienta muchísimo. O sea, este trabajo tan magistral es magistral, pero ellos a veces, o sea, no está de más la reafirmación de decir, mira, leí esta parte, me parece maravilloso, compré el libro y decora mi mesa y es maravilloso, y esa es mi invitación como contraparte en este proyecto, que estuve Muy bien. ligeramente involucrada, pero no realmente, sino que llego a la fiesta directo para la celebración, sí, Tú llegas eh, cuando ya están saliendo los pequeños, fritos. sí, no, entonces, y a la gente su libro y su pequeño, o sea, toma aquí, ¿con quién hablamos? ¿A quién lo ponemos? Pero es ¿Dónde importante. Para mí dónde eso está siempre es importante. dónde está la mesa de tragos? Los tragos, la cava. ¿Dónde está la cava? Sí, se acabaron las sillas, me siento en la cava. Ese es mi llamado. Hago un llamado, ese es mi llamado. No tengo Muy nada bien. más que decir, por lo pronto. Bueno, dicho esto, despedimos un nuevo episodio de Señores Mayores. Si ustedes llegaron hasta aquí, esta vez le voy a pedir un montón de vaina. O sea, si llegaron hasta aquí, suscríbanse, denos likes, eh, comenten, porque esto también, la gente tiene muchos cuentos sobre esta época. Y incluso los que no vivimos de lleno los 80, porque yo nací en los 80, pero yo soy más de los 90 culturalmente, aunque mis hermanos mayores me metieron toda esa música, tienen mucho que comentar sobre esto. Entonces, eso. Y denle la campanita para que les avise y sigan al norte del sur
en Instagram y compren el libro. Piso 80, compren el libro y los que están en Florida, vayan al concierto del 2 Yo de noviembre. voy, El yo voy, espectáculo nos del 2 de vemos noviembre. ahí, nos tomamos fotos, la Y ponemos en señores mira, mayores. si ustedes tienen un primo, una amiga, una ex, lo que sea, avísenle que este espectáculo va a ser el 2 de noviembre en el Miramar Cultural Center. Con Las exes, protagonistas de la época, mira, muchachos. las exes son muy importantes porque inspiraron un montón de canciones de estos libros, de esta historia. De estos libros. Un montón de historias. Estamos No voy a mover un dedo, por ejemplo. No voy a mover un dedo es para una ex. Eso no tiene, no hay, que no quepa duda. No quepa duda. Y, Yera, ¿cuál es el consejo? Yo no voy a dar el consejo porque estoy dando el Después de, consejo de que compren el libro. después de decirle a la gente que hacer un montón de vainas, El le consejo digo, es que no no hagan sigan caso. consejos de nadie. Chao. Bye bye.